a, a los chicos que vienen, que están rotando conmigo. Esta segunda parte del curso es muy importante porque van a haber temas que eh, van a ser los temas que más frecuentemente van a ver en su práctica médica, ¿no? Por lo menos ahora que están acudiendo al hospital, van a ser los temas que más frecuentemente van a ver en emergencia, en hospitalización y en consultorio, ¿no? Tanto la parte de hemorragias como la parte de trastornos hipertensivos. Ahora que ya están acudiendo al hospital, están yendo a guardias, están yendo a centro obstétrico, van a darse cuenta que estos temas son del día a día y la importancia ¿Para de qué? conocer justamente estos ¿Qué? temas es disminuir, colaborar con la disminución de la mortalidad materna, ¿no? Ya que la obstetricia es un asunto netamente de sangre. Vaya donde vaya, la obstetricia siempre va a estar relacionado con hemorragias o con la posibilidad de shock hipovolémico. Es por eso que es importante realizar el diagnóstico oportuno para poder actuar oportunamente también y evitar, ¿no? Evitar la mortalidad materna. En los últimos años ha ido en descenso, esto es del 2022, entonces ya se están tomando, o ya desde buen tiempo se están tomando medidas para justamente ir disminuyendo, ya que ustedes saben que el índice de mortalidad materna es un índice de pobreza para el país, ¿no? Por eso cuando ustedes estén en el salud, una vez que se dé este evento de mortalidad materna, se activa todo un protocolo para tratar de evidenciar todos los datos epidemiológicos. Un poco para adelantar, la teoría van a tener ustedes la teoría de mortalidad materna, pero siempre es bueno que tomen conciencia que la principal causa de mortalidad materna en el país sigue siendo las causas hemorrágicas. En segundo lugar, los trastornos hipertensivos. Y en tercer lugar, los trastornos infecciosos, ¿no? Como la sepsis materna. Eso es en cuanto a las causas directas. Y las causas indirectas tienen un menor porcentaje. Bien, entonces, cuando una paciente viene por sangrado, tenemos que cuantificar, ¿no? Tenemos que cuantificar subjetivamente, desde que la paciente nos manifiesta, doctor, estoy sangrando, vengo porque estoy sangrando desde la mañana. Entonces, tenemos que ya desde la entrevista ir cuantificando de manera subjetiva la cantidad de sangrado. No hay un volumen exacto para hacer, para conceptualizar esos términos, pero sí, en cuanto a la parte de la anamnesis, podemos determinar si una paciente viene por un escaso sangrado llamado oligometrorragia o viene por una hemorragia. La más frecuente es la que viene por escaso sangrado, que incluso puede corresponder en las primeras semanas al sangrado post-implantatorio. En cambio, cuando ya es de mayor cantidad, sí es catastrófica porque va a permitir o va a producir cambios hemodinámicos en la gestante e incluso puede llevar a shock hipovolémico. Bien, eh, el embarazo ustedes ya saben que está dividido o tiene una duración de 40 semanas lunares, las cuales se van a dividir en dos partes, ¿no? Antes de las 20 semanas y luego de las 20 semanas. Cuando ustedes escuchen el término de 20 semanas, automáticamente tienen que tener esa relación. ¿Qué es lo que sucede a las 20 semanas? A las 20 semanas, básicamente, está terminando la formación de la placenta a través de las dos unidades. Es decir, antes de las 20 semanas todavía hay una placenta inmadura. Eso es un hito muy importante, no solamente para las causas hemorrágicas, sino también para los trastornos hipertensivos que lo van a ver más adelante. En cuanto a las hemorragias de la primera mitad, es decir, antes de las 20 semanas, tienen causas ya determinadas, al igual que las hemorragias de segunda mitad, que es la otra teoría, pero en cuanto a la primera mitad estamos hablando antes de las 22 semanas o 20 semanas de gestación. Las causas más frecuentes van a ser el aborto,
el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional. Generalmente estas enfermedades o estos problemas se ven antes incluso de las 12 semanas. Lo más frecuente. ¿Puede haber abortos por encima de las 12 semanas? Sí, no es de lo más frecuente, 15, 18, incluso 20 semanas, no es lo más frecuente, pero puede ocurrir. En cuanto al embarazo ectópico, puede ocurrir en las primeras semanas, ya que de acuerdo a la ubicación, el embarazo ectópico va a estallar básicamente y eso conlleva a un hemoperitoneo, ¿no? Entonces, tenemos que ver que estas patologías o estas condiciones que tienen las pacientes durante la primera mitad van a ser básicamente dentro de las primeras semanas de embarazo. Es lo más habitual. Es raro, casi imposible, que por ejemplo tengamos un embarazo ectópico en trompa uterina de 18 semanas, ¿no? Al igual que, bueno, un aborto espontáneo, ojo, estamos hablando de aborto espontáneo, que se dé a esas semanas también. En cuanto a las otras causas después de las 22 semanas, ya va a estar más asociado al tema placentario, efectivamente, ¿no? La placenta previa y el desarrollo de placenta están en relación a las características de la placenta, bueno, ruptura uterina, en cuanto a cicatriz de útero, que lo van a ver en las siguientes teorías. Como les decía, en la primera semana vamos a tener estas tres principales causas. El aborto, que viene a ser, hay que conceptualizar adecuadamente los términos, ¿no? Porque a veces les preguntamos, ¿qué es el aborto? Y muchos responden, el aborto es cuando sale el bebé, ¿no? Cuando está afuera, cuando yo pierdo el bebé. Entonces si el bebé tiene, perdón, el feto tiene 15 semanas y está dentro del útero sin latidos, deja de ser aborto. No, pues, ¿no? La manera adecuada de conceptualizar el aborto es llamarlo como una interrupción del embarazo antes de las 22 semanas, ¿no? Ese es el concepto de aborto, la interrupción del embarazo. Puede ser que lo haya expulsado, puede ser que esté dentro de la cavidad todavía y vamos a ver que tiene la denominación de aborto retenido. Entonces, hablar de aborto es hablar de interrupción del embarazo antes de las 22. ¿Qué es el embarazo ectópico? El embarazo ectópico es el desarrollo de la gestación extrauterina o fuera de la cavidad endouterina, que es la más frecuente, ¿no? La ubicación más frecuente de donde anida el embrión es a nivel del fondo, de la cara posterior. Sin embargo, existen factores que van a determinar que esta ubicación va a ser fuera de, puede ser entonces tanto a nivel de trompa uterina, puede ser a nivel de ovario, puede ser a nivel de abdomen, y se ve muy frecuentemente, incluso en el hospital, en el 2 de mayo, que tienen la oportunidad de ir, hay algunos casos casi frecuentes de ectópico en cicatriz de cesárea, ¿no? Cuanto más cesárea, mayor riesgo de ocurrencia esta. Entonces, el embarazo ectópico es aquella anidación y desarrollo del huevo que se desarrolla fuera de la cavidad uterina. ¿Cierto? Entonces, la otra causa viene a ser la enfermedad trofoblástica gestacional, que es un conjunto de trastornos caracterizados por una proliferación anormal de las vellosidades coriales placentarias. Todos ya saben que la placenta está conformada por vellosidades coriales en sus etapas. Cuando hay un cambio vegetativo, lópico, es decir, cuando las vellosidades coriales se hinchan, tienen de líquido, eso se debe a una mala formación, mala unión de los ovocitos. Doctor, disculpe. Hola. Sí, disculpe que te interrumpa. Lo que pasa es que no sé si soy yo, pero se le está escuchando su audio que a veces sube y a veces baja y a veces se escucha un poco bajo. A ver, vamos a ver. A ver, ¿me escuchan ahora mejor? Ya se perdió Sí, pan- sí, Ahora ahora mejor. sí, creo que sí, doctor. Ya, Sí, sí, doctor, se le escucha mejor. Lo que pasa es que cuando se aleja de la pantalla se pierde un ahí poco el está. sonido, bastante, y casi no se escucha. Dale. Pero cuando está cerca, sí, muy bien. Gracias.
Ya, muy bien. Bueno, ahorita todavía estamos en la parte introductoria. Si no se ha escuchado bien, el aborto estamos mencionando que se trata de la interrupción del embarazo, ¿no? Es un embarazo que se ha detenido antes de las 22 semanas. Todavía hay que ponerle el apellido para determinar si fue con expulsión, si se ha retenido, o qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque si solamente hacemos el diagnóstico de aborto es cuando el embarazo se interrumpe, hubo una interrupción del embarazo. Es decir, no hay crecimiento o se detuvo básicamente los latidos cardíacos fetales. En cuanto al embarazo ectópico, mencionábamos de que es un embarazo que se ha formado fuera de la cavidad endometrial. La parte más frecuente, la ubicación más frecuente de la anidación, de la anidación viene a ser el fondo uterino. Sin embargo, hay factores que vamos a ver más adelante que van a permitir o que esta anidación se desarrolle fuera de la cavidad endouterina. Y la enfermedad trofoblástica gestacional es un conjunto de trastornos que se van a caracterizar por una proliferación anormal de las vellosidades coriales. Estas se van a edematizar, por eso es que el patólogo la describe como una degeneración hidrópica de las vellosidades coriales y se va a dar por una mala combinación de espermatozoides ovocitos, que también lo vamos a ver. Herramientas diagnósticas, a la cabeza tenemos la gonadotrofina coriónica humana, la ecografía, y bueno, no es habitual, pero también podemos utilizar la progesterona. ¿Para qué? Esto nos sirve para, por lo menos, determinar si un embarazo está yendo de la manera correcta, o hay algún tipo de interrupción o una mala ubicación, ¿no? Por ejemplo, tenemos que tener presente que la gonadotrofina coriónica humana, la HCG, va a ser detectable a partir del octavo día de implantación. Cuando nosotros tengamos 1500 de valor de beta-HCG, por lo menos ya deberíamos ver un saco gestacional. Y otro concepto que también tenemos que tener presente, que esta gonadotrofina se va a duplicar cada 48 horas, ¿no? Dentro por lo menos de las 7 primeras semanas. ¿Para qué me sirve eso? Doctor, ¿qué pasa si yo ya estoy más de 2 semanas de haberme implantado, que me acabo de hacer una fertilización in vitro, y no da positivo la gonadotrofina coriónica? Quiere decir que no ha habido una implantación. Doctor, ¿qué pasa si yo tengo 2000 de beta, me hago una ecografía y no hay saco? Es más, hay saco, pero no hay embrión. Entonces, nos sirve ya, nos va a dar una idea que este embrión o esta gestación no ha evolucionado. Doctor, yo tengo 3000 de beta y el endometrio del útero está normal, no encuentro el saco. Entonces, si ya tenemos por encima de 1500 de beta-HCG y tomamos una ecografía, el saco debe estar en algún lugar. Si no está intrauterino, probablemente esté extrauterino o ectópico. Doctor, la beta-HCG no se está duplicando adecuadamente, entonces probablemente este embarazo o se está deteniendo o también se trata de un embarazo ectópico. Entonces tenemos que saber cuál es el comportamiento normal de esos factores para ir pensando y ya sospechando de algún diagnóstico. La ecografía de primer trimestre es muy importante, sobre todo la de las primeras semanas, justamente para ir valorando ubicación del embarazo, de la gestación y la evolución favorable del embrión, ¿no? La vitalidad embrionaria, la viabilidad embrionaria, perdón. La progesterona también es un marcador, no lo utilizamos adecuadamente, eh, pero se dice que cuando hay un valor del 19, va más nanomol por litro, se van a dar en embarazos viables. Acá estamos viendo, durante las primeras semanas del embarazo, ustedes que ya han ido al hospital ya saben que uno pone un traductor y uno ve el embrión, ve el feto, ya lo ve creciendo, toma las medidas, vemos el peso. Sin embargo, en las primeras semanas no es tan fácil poder diagnosticar
o incluso dar con certeza el diagnóstico de embarazo. Cuanto más precoz sea la ecografía, más difícil va a ser incluso dar un diagnóstico de un embarazo viable, ¿no? Por ejemplo, a partir de la quinta semana ya se ve la vesícula vitelina, ¿no? La semana 6 ya se ve el esbozo embrionario. ¿Dónde puedo señalar? Pueden ver la flecha, ¿verdad? ¿Pueden ver la flecha? El cursor. Sí, doctor. Sí se logra ver. Ay, perdón. Muy bien. Entonces, estamos en la semana 5, ya podemos ver un saco gestacional, podemos ver la vesícula vitelina y la reacción coriodecimal. En la semana 6 ya se puede ver el esbozo embrionario, se puede ver la vesícula vitelina y la reacción decimal mucho más marcada. Es fácil acá hacer el diagnóstico, ¿no? Es más, le ponemos Doppler y vamos a escuchar seguramente los latidos cardíacos fetales. Pero en una semana más temprano, en la semana 4, vamos a ver una imagen anecogénica que incluso en algunos casos podría tratarse de un coágulo, ¿no? De un hematometra, de una colección, y nos puede hacer confundir el diagnóstico. Puede tener esta imagen, pero vemos en las trompas uterinas y vemos tremendo ectopio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en las primeras semanas para interpretar adecuadamente una ecografía transvaginal. El aborto, como les decía, de acuerdo a la OMS, es la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del útero. Es decir, si yo retiro el embrión, no tiene posibilidades de vivir. Se considera no viable para la vida extrauterina a un feto que pesa menos de 500 gramos o que presenta una edad gestacional menor a 22 semanas de amenorrea. Esas son características para describir un aborto, ¿no? Dijimos que el concepto es la interrupción del embarazo, pero tiene que tener características esta gestación. Tiene que ser menos de 22 semanas o el peso del producto tiene que ser menos de 500 gramos. ¿Por qué es importante tener presente este concepto? Porque cuando ustedes hagan su serum y los llamen a testificar o a evidenciar un aborto, tienen que pedir, tienen que tener claro el concepto. ¿Por qué? Porque menos de 500 gramos se considera un aborto y no amerita un certificado de defunción. Caso contrario, que ya pesa más de 500 gramos o tiene más de 22 semanas, sí amerita un certificado de defunción e incluso hacer necropsia, ¿no? Por eso es importante que tengan claro estas características. Y acá va otra característica que siempre les es útil, ¿no? Sabemos que es menos de 500 gramos, menos de 20 semanas o 22 semanas, es aborto. Pero hay una tercera característica que es mucho más útil, porque a veces no tenemos balanza, la embarazada no sabe cuántas semanas tiene de menorrea, cuando sea su fecha de última regla. Tenemos esta medida, la longitud corono-talón, ¿no? Una medida menos de 25 centímetros corresponde a un aborto, ¿no? Corresponde a un aborto, menos de 25 centímetros. Entonces, tenemos tres características. Antes de las 22 semanas, menos de 500 gramos y menos de 25 centímetros de longitud corono-talón. Ojo, no se vayan a confundir con las medidas de corono-nalga o corono-rabadilla. No es lo mismo. Acá estamos hablando de corono-talón. Ahora, como les decía, necesitamos ponerle un apellido a los abortos. En primer lugar, vamos a ver si es un aborto espontáneo o un aborto inducido, ¿no? Inducido con todas las maniobras abortivas que las personas conocen. Sin embargo, un aborto espontáneo va a poder dividirse desde amenaza de aborto, un aborto inevitable, inminente, incompleto, completo, retenido y séptico. Un aborto espontáneo es muy frecuente, se llega a calcular que hasta el 65% de los embarazos humanos terminan con una pérdida subclínica. Es decir, que las pacientes están embarazadas, ¿sí? Y tienen abortos espontáneos que pasan como una menstruación, ¿no? La incidencia del aborto clínico en la población general es de mayor del 15%, del 10 al 30%. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de un aborto incompleto? Tenemos acá muchas causas. Sin embargo, la que se tiene que acordar son las causas genéticas.
Dentro de las causas genéticas, las causas más frecuentes son las cromosomopatías. Dentro de las cromosomopatías, las más frecuentes son las trisomías. ¿Y cuáles son de las trisomías las más frecuentes en producir aborto? ¿Quién sabe? ¿Alguien se acuerda de la clase de genética? Hmm. ¿Alguien se acuerda de la clase de genética? Tenemos las más conocidas para nosotros, es la trisomía 21, la 18 y la 13. Sin embargo, las más frecuentes van a ser la 16, la 15 y la 22. Por acá dicen Patau, ¿no? El Patau es 18 o 13. In progress. Ujú. Es 18 o 13. 13, doctor. 13, 13, ¿verdad? 13. Los que más conocemos es 13, 18, que es Edward, y la 21, que es el síndrome de Down. Sin embargo, no son las más frecuentes. Se dice también que todos los embriones pueden tener algún tipo de trisomía de cualquier par de cromosomas, excepto el primer par. El primer par, en el estado de mórula, hay un estado transicional de una trisomía del primer cromosoma, que es temporal, se llega a resolver tranquilamente. Entonces, toda trisomía a partir del cromosoma 2 en adelante van a ser causas de abortos espontáneos. Más frecuentes, nuevamente les repito, pregunta de examen, 16, 15 y 22. Existen factores anatómicos como las malformaciones müllerianas. ¿Conocen las malformaciones müllerianas? Tenemos el útero arcuato, el tabicado, el bicorne, el bicéfalo, ¿no? Esos son factores anatómicos que van a condicionar a que se puedan producir los abortos espontáneos. Problemas endocrinológicos, como por ejemplo la resistencia a la insulina, eh, la misma diabetes, el hipotiroidismo, desde el hipotiroidismo subclínico hasta el hipotiroidismo clínico, la hiperprolactinemia, son problemas endocrinológicos muy frecuentes que pueden ser causas de abortos espontáneos. Estos abortos generalmente se dan por encima de la semana 12 a la semana 15, tanto por problemas endocrinológicos, hematológicos, causas inmunológicas e infecciones. Entonces, si nosotros tenemos un aborto espontáneo por encima de la semana 12 o la semana 15, tenemos que tener presente que puede corresponder a cualquiera de estas causas. Sin embargo, si tenemos un embarazo que culmina en un aborto espontáneo en las primeras semanas, automáticamente tenemos que asociarlo que se debió a problemas genéticos, ¿no? Problemas genéticos. Ese es un cuadrito donde nos manifiesta, ¿no? De las aneuploidías más frecuentes tenemos a las trisomías entre el 22 al 32% de los casos, ¿no? Mucho más frecuentes que las monosomías, las triploidías, las tetraploidías o anormalías estructurales, ¿no? La más frecuente van a ser las trisomías autosomales. Un aborto inducido, como les decía, es a través de las prácticas abortivas que puede practicar cualquier persona, tiene un aspecto legal, no es, puede ser terapéutico en caso, por ejemplo, para las leyes peruanas, se puede inducir un aborto siempre y cuando la vida de la madre se encuentre en peligro y dependa de la evolución del embarazo, ¿no? Un ejemplo bien, poco frecuente o frecuente en el hospital es, por ejemplo, las pacientes que tienen lupus eritematoso. Ustedes saben que tienen 11 factores para hacer el diagnóstico de un embarazo. Los 11 factores se van a perjudicar, ¿no? Con el embarazo. Va a haber un deterioro sumamente rápido de la gestante, sobre todo a nivel renal. En estos casos, si ya la vida de la madre está en peligro, podemos optar por un aborto inducido, ¿no? Desde el punto de vista terapéutico o clandestino. ¿Qué es lo que puede conllevar los abortos inducidos? Hemorragias, infecciones, enfermedades inflamatorias pélvicas
obstrucción tubárica, infertilidad, embarazo ectópico, dolor pélvico e incluso la muerte, ¿no? Generalmente, ¿por qué mueren estos pacientes? Por shock séptico. Dice, según la Organización Mundial de la Salud, un aborto inseguro es un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado que realizan las personas que carecen del entrenamiento necesario o que se lleva a cabo en un ambiente donde carece de un estándar médico mínimo o ambos, ¿no? En cuanto a la amenaza de aborto es una condición subclínica caracterizada básicamente por sangrado vaginal, ¿no? De origen uterino, claro está. Este se debe a la formación o a la evolución de los hematomas retroplacentarios que se van formando a consecuencia de la formación de la placenta. Para que se formen las vellosidades coriales, ya saben que el trofoblasta va a invadir el miometrio, perdón, va a invadir las arterias espirales y va a formar los lagos placentarios. En la formación y la destrucción de estos vasos van a haber la formación de algunos hematomas que pueden localizarse detrás de la placenta y llamados hematomas retroplacentarios. Durante su evolución, esos hematomas tienen la oportunidad muchas veces de drenar hacia el exterior y producir lo que llamamos una amenaza de aborto. Los hematomas retroplacentarios están asociados a pérdidas tempranas. El manejo de estos casos es ambulatorio, se hace un seguimiento a través de una ecografía transvaginal para visualizar la viabilidad y la presencia del embrión intrauterino. ¿Qué medidas más podemos hacer? Nada. Muchas veces las pacientes vienen sangrando, tienen 8 semanas, 9 semanas, quieren ser hospitalizadas, piensan que les van a poner un medicamento y van a detener eso. Entonces, el manejo es expectante, básicamente, de la medicina. Aborto en curso se va a dividir en Doctor, dos. Y eso es pregunta de examen, ¿no? La diferencia entre aborto inminente e inevitable. Es aquella gestación que se ha detenido y ha empezado a ser expulsado por el mismo. ¿Cuál es la diferencia? La presencia de las doctor, ¿me membranas escuchan? intactas. Dime. Sí, lo que pasa es que en el Zoom aparece que en 1 minuto con 40 segundos se va a acabar. Ahorita me han mandado un Ah, link de Zoom para que se puedan unir de nuevo y de paso también va a aceptar a más de 100 personas porque aquí no solo admite a 100 personas. ya. Ok, me pasas entonces Sí, ok, el link y continuamos. ok, doctor, muchas gracias.